Y creo que uno de los objetivos más grandes que la iglesia debe tener como propósito es precisamente exponer la palabra de Dios, ya sea a través de la alabanza o ya sea a través de la exposición nítida de la palabra del Señor. En estos últimos tiempos, y empezamos desde enero a compartir desde el libro de Génesis. Hemos venido dándole un seguimiento completo a la Biblia, aunque hemos dado algunos saltos. El libro de Génesis casi que lo barrimos completo. Después hicimos algunos saltos en Éxodo y otros libros. Después el último libro que estuvimos viendo fue Isaías, ahí Isaías 53, que nos habla muy claramente en el Antiguo Testamento acerca de Cristo. Nos habla muy claramente acerca del sufrimiento de Cristo y de que el sufrimiento de Cristo fue nada más y nada menos que por su iglesia. Fue por ti y fue por mí. Fue un sufrimiento sustituto. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir que lo que Cristo padeció, lo teníamos que padecer tú y yo. Y Cristo dijo, ok, yo voy a llevar todo tu sufrimiento, voy a llevar todos tus pecados, voy a llevar todo tu dolor sobre mí, a esa cruz. Esto fue lo que hizo Cristo. Él nos sustituyó ahí en la cruz. Nos sustituyó en la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida. Y una de las cosas que vimos este último domingo fue precisamente que la mayoría de las veces nosotros escondemos de Él nuestro rostro. Nosotros mismos a veces le damos la espalda a Dios. Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue estando en la misma posición. Dios sigue asumiendo su responsabilidad como Dios y como Padre de todos nosotros, pero muchas veces nosotros como ovejas descarriadas nos vamos de delante de Dios. ¿Esto significa que Dios se alejó de nosotros? No, esto significa que tú y yo somos los que nos alejamos de Dios. Esto significa que somos muchas veces tú y yo los que corremos de Dios. Esto significa que la gente del mundo mira las espaldas a Dios, porque cuando Dios, que es toda luz, proyecta su luz sobre nuestras obras y se ven nuestras obras son expuestas, y esta exposición nos deja saber que nuestras obras son malas. Entonces queremos correr otra vez a la oscuridad. Pero hemos visto sobre todas las cosas que Dios perdona. Dios una y otra vez quiere darte una oportunidad. Una y otra vez Dios viene y te llama. Dios viene y te extiende nuevamente su gracia. Y esto significa, mi amado hermano, que Dios hace un llamado. Y cuyo llamado es para que tú y yo continuemos por el camino de Él. Para que tú y yo sigamos por el camino del Evangelio. Para que tú y yo continuemos en el verdadero camino, en el camino de la verdad. Hace algunos años, unos cuantos años, conocí una persona, un militar ya casi a punto de retirarse. Y yo le pregunté, Rojas, ¿cómo es posible que tú hayas llegado a ser militar? Eso es. Y él me dijo, no, pues cuando apenas yo tenía 8 años, prácticamente yo andaba regado, yo andaba sin mis padres, yo andaba haciendo de cuanta cosa mala se puede hacer. Y mi padre adoptivo, que sí era militar, pues me vio un día en las circunstancias que yo estaba y me llamó a su lado. A mí me encantó la forma en que me trató, me encantó la forma en que la familia de este militar me trajo a él. Me dio la oportunidad de una carrera en la vida militar, me entrenó como militar, y hoy yo sigo estando en lo militar porque él un día se apiadó de mí, me dio la oportunidad de hacerlo, me dio el entrenamiento correcto
y hoy estoy sirviendo en el ejército. Hace poco ya él se retiró porque sus hijas vinieron a Estados Unidos y ya él prefirió retirarse porque es una persecución horrible. Pero sí, así mismo sucede con nosotros los creyentes. Dios nos llama, Dios nos entrena y Dios mismo nos pone a nosotros a servirles. De esta manera Dios hace su llamado. Hemos visto a través de toda la Biblia cómo Dios ha obrado. Hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento cómo todo el Antiguo Testamento mira a Cristo. Mira de alguna manera a las obras de Cristo. Mira de alguna manera a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso se hace en el Antiguo Testamento. Lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora ya en el Nuevo Testamento, en el libro que leímos hace un momento, el primer libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, también conocido como Leví o el cobrador de impuestos, también un día fue llamado. Y este llamamiento fue un llamamiento muy especial. A mí siempre me han gustado los llamamientos que Jesús les hizo a sus discípulos. Siempre me ha encantado la manera en que los discípulos vieron su llamado. Algunos de una manera, otros de otra, pero me llama mucho el llamamiento de Mateo. Dice la Escritura, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Solamente eso. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, te damos Dios mío, en esta hora, Dios Santo, las gracias, Dios Santo, por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos, Dios mío, exponerla. Te rogamos, oh Señor Dios Todopoderoso, que seas con este siervo tuyo, que la expondrás, Señor. Esta no es mi palabra, yo no la escribí ni la inspiré, Señor, pero tú me has dado, Señor, en esta oportunidad, la oportunidad, Señor, de poder exponerla. Te ruego, Señor, que con claridad me hagas, Señor, hacerlo. Yo no quiero estar aquí, Señor, si tú no estás primero. Mi Padre Celestial, te ruego también por aquellos que están escuchando, para que tú abras sus corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, el llamado de Jesús a Mateo fue un llamado no solamente a que fuera detrás de él, como iba mucha gente. El llamado de Jesús a Mateo fue un llamado diferente, así como el llamado tuyo y mío. El llamado de Jesús a Mateo fue un llamado a seguirle. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro sobre Yunque de Max Lucado. Max Lucado dice en ese libro que a Jesús es mejor seguirle de cerca o simplemente no seguirle. Debemos aprender a seguir a Jesús bien de cerca. Y el llamado que Jesús le está haciendo ahí a Mateo es un llamado a que le siga de cerca. Cada vez que Dios llamaba a alguien, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que estas personas de alguna manera estaban haciendo algo. Si vemos, por ejemplo, a Andrés y a Simón, en este caso Pedro, ¿estaban haciendo qué cuando Jesús los llamó? Estaban pescando. Mateo, ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando a la pelota ahí al taco con los muchachos allá en el barrio. No, estaba trabajando, estaba haciendo algo productivo. Andrés y Pedro estaban haciendo algo. De alguna manera, cuando Dios llama a alguien, Dios llama a esta persona porque está haciendo alguna cosa, excepto un solo llamado, me parece, en toda la Biblia. El llamado de Samuel, que estaba tratando de dormir. Pero siempre han estado haciendo algo. Me llama mucho la atención el llamado que Dios le hizo ahí a Eliseo. Y estaba Eliseo haciendo, ¿qué cosa? Dice que estaba tras los bueyes de su padre. Hemos de estar haciendo alguna cosa. Y el llamado de Dios hacia nosotros es que nosotros le sigamos. ¿Le sigamos en qué, pastor? ¿En qué cosa hay que seguir a Jesús?
Hay una cosa que Jesús hizo, muy importante. Jesús murió por ti y por mí. Y Jesús venció la muerte resucitando al tercer día. Todos los pecados nuestros, todo lo que nosotros habíamos hecho, todo lo que nosotros hemos cometido, fue crucificado ese día en la cruz del Calvario. Ese día Jesús lo crucificó. Y nosotros tenemos que entender que para seguir a Jesús también tenemos que morir a yo. Y dejar el yo a un lado. La Biblia dice también ahí, en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Enseñando. Lo que muchas veces los mismos fariseos, saduceos y entre otras gente no hacían, Jesús lo hacía. Y era enseñar la claridad de las escrituras de Dios. Cuando tú eres llamado a que tú expongas con claridad la palabra del Señor. A que tú leas con claridad la palabra del Señor. Cuando tú eres llamado a seguir a Jesús, cuando tú eres llamado y se espera de ti que sigas a Jesús. Nosotros los seguidores de Jesús se nos ha sido llamado ¿cómo? Desde la primera vez que nos llamaron allá en Antioquía, una ciudad siria, ¿cómo nos llamaron? Cristianos. ¿Les llama la atención? Fuimos llamados ¿cómo? ¿Seguidores de quién? No, de Max y Angel, de Fidel Castro, de Obama, ¿de quién? ¿De quién somos seguidores entonces? De Cristo Jesús. La Biblia dice que hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y si alguno dice que le sigue, tiene que andar como él anduvo. Y la Biblia dice, Jesús mismo nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirla. A mí me encanta parafrasear a veces los textos. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que parafrasearan Juan capítulo 3, versículo 16, ¿cómo lo harían? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo tú lo parafrasearías? ¿Cómo tú lo harías a un modo más sencillo para entender? Porque mucho ha amado Dios a todo el mundo, que ha dado a su Hijo único, ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es una manera de parafrasear. Si fuésemos a parafrasear este pasaje ahí en Mateo capítulo 26, versículo 24, lo tendríamos que hacer de la siguiente manera. Si alguno quiere ser contado como un seguidor mío, debe de una vez y por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí, y entonces debe seguirme y continuar siguiéndome como mi discípulo. Cuando Dios nos llama a nosotros, despierta en nosotros, mis hermanos, el deseo de seguirle. Pero este deseo de seguir a Dios debe venir acompañado, mi amado hermano, de esta negación. Ya yo no soy más, como dice Gálatas capítulo 2. Ya yo no soy más, ahora Cristo vive en mí. Este deseo de ser un cristiano, este ímpetu de hacer las cosas que Jesús nos dice en su palabra, es lo que debe caracterizar a alguien. Y quizás tú me digas, bueno, pastor, pero yo no he hecho tantas cosas malas para arrepentirme tanto. Pastor, yo no he hecho tantas cosas malas como para decir que yo tengo que dejar muchas cosas. Y sí, mis hermanos, como dice la Biblia, todos somos pecadores y estamos quitados de la gloria de Dios. Y si queremos seguir a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Aunque a veces sabemos que el yo es poderoso. Yo sé que hay hermanos que son muy fuertes. Hay hermanos que son poderosos y son muy yo, ¿verdad? Tienen un yo muy poderoso. Porque yo.
Y están hablando con la esposa y yo. Y están hablando con el esposo y yo. Y están hablando con el hijo y yo. Y están hablando con quien quiera que sea y yo. Primero que nada, su fortaleza en el yo, su poder es grande. Son fuertes. Y Dios lo que dice es que tenemos que dejar este yo, crucificarlo ahí, y entonces estaremos listos para seguir a Jesús. Porque Él es quien ha despertado este deseo de seguirle a Él. A veces nosotros no entendemos el por qué Jesús a veces nos pide determinadas cosas o determinada forma de seguirle. Unos son cantantes, otros son pastores, otros evangelistas, etc. Y no entendemos muchas veces por qué Dios nos llama a hacer determinada cosa. En cierta ocasión, un hombre que vivía en una finca, en una granja, este hombre tenía un problema físico, tenía un problema de debilidad, y Jesús le aparece un día y le dice: mira, yo quiero que tú vayas allá, a donde está aquella piedra, y tú comiences durante todo un año a empujarla. Todos los días, todas las noches, durante un año, yo quiero que tú empujes esta piedra. Y el muchacho fue allá, y así como Jesús le dijo, comenzó día y noche a empujar a aquella piedra. Una piedra de varias toneladas de peso. Y todos los días y todas las noches aquel muchacho empujaba aquella piedra. Pero en pocas semanas vino alguien y comenzó a sembrar la duda. Oye, ¿por qué razón tú empujas esto? Mira, si no has podido moverla ni un milímetro. ¿Por qué tú sigues a Jesús si te ha puesto a hacer algo que no tiene sentido? ¿Por qué tú estás siguiendo a alguien? ¿Por qué tú estás obedeciendo a alguien que te hace a ti estar en contra prácticamente de tu padre, de tu madre, de tus hijos? ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿No te parece algo? Pero el hombre, aquel muchacho, decidió continuar empujando la piedra. Hasta que un día, ya cumplido el tiempo, cumplido el año de que Jesús le había mandado a empujar la piedra, pues levantó una oración ya frustrado, con una frustración enorme, un desánimo terrible, soltó la piedra y levantó esta oración: Señor, he fracasado, no he podido mover esta piedra, he estado empujando y no he podido moverla ni un milímetro. Y se sentó a llorar aquel hombre amargamente, pensando en su muy evidente fracaso. Jesús entonces se le apareció en ese momento y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo no te pedí en ningún momento que tú la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado, le dijo Jesús con una sonrisa entre la boca. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte de mi plan. Iglesia, ¿eres parte del plan de Dios? ¿Estás tú siguiéndole? ¿Eres parte del plan de Dios? ¿Tú lo sabes? Yo no te estoy preguntando, te lo estoy diciendo. Tú eres parte del plan de Dios. ¿Estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer mientras tú le sigues? Es mi pregunta. Si tú estás sentado aquí hoy, es evidente de que Dios te ha llamado. Ya sea que te trajo un amigo, un hermano, ya sea que te trajo un familiar tuyo. Yo no sé cuántos años tú llevas en la iglesia. Quizás llevas 20 y tantos, 30 y 40 y tantos. Yo no lo sé. Quizás en el momento que tú empezaste a ir a la iglesia, alguien te invitó en aquel momento.
fuiste con un amigo o simplemente te llamó algo la atención. Lo que sea, Dios claramente te llamó y por eso estás aquí hoy. Mi pregunta es, si Dios te llamó, ¿estás tú dispuesto a renunciar a tu yo? ¿Estás dispuesto a tomar cada día tu cruz? Déjenme explicar algo. Cuando Jesús usa aquí el símbolo de la cruz, ¿saben lo que simbolizaba la cruz en aquel tiempo? Es como decir hoy en día, oye, mira, toma la silla eléctrica y sígueme. ¿Usted se imagina a alguien caminando con una silla eléctrica a cuestas? ¿O toma las inyecciones estas que le ponen, la inyección letal? ¿O el pelotón de fusil? ¿Usted se imagina? El método de pena capital que se utilizaba en el tiempo de Jesús era la cruz. El peor método de pena letal más horrible que ha existido. Y eso es lo que Jesús dice. Toma tu muerte y sígueme. ¿Qué significa esto? Renuncia a ti, renuncia a tu yo. Porque como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mi amado hermano, muchas veces, al igual que el hombre que estuvimos viendo, vemos como ilógicas las situaciones, los problemas, las adversidades de la vida y empezamos a buscarle la lógica, nuestra lógica a la voluntad de Dios. Y viene entonces el enemigo y comienza a sembrar la duda. Comienza a preguntarnos en nuestras mentes por qué nosotros le estamos sirviendo. Nos comienza a poner en nuestra mente, eres inútil. No vas a poder seguirle. A ti te gusta mucho la bebida. A ti te gustan mucho las mujeres o los hombres. A ti te gusta mucho la fiesta y la pachanga. A ti te gusta mucho todas estas cosas para que tú sigas a Jesús. Y esa es una mentira. Satanás es el padre de la mentira. Si Dios te ha llamado hoy, tú puedes renunciar a todo por Dios. Lo único que tienes que hacer es aceptar el llamado de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es eso. Y Él va a hacer todo lo demás. Así como este hombre después se fortaleció y su problema físico desapareció, usted puede ser una persona que siga a Jesucristo sin ningún tipo de problema. A muchos de nosotros Dios nos libró del alcohol o de las drogas, o nos libró de la muerte, o nos libró de muchas cosas. A mí me libró de muchas. Estoy seguro que a ti también te va a librar, si aún no te ha librado. Porque Él tiene poder para hacerlo. Y tú eres parte de su plan. De eso estoy convencido. Pero, pastor, tengo una duda. Yo tengo una duda en mi corazón. ¿Cómo yo voy a ser el cristiano que ahora? ¿Cómo yo voy a ser el cristiano que lee la Biblia, que entiende la Biblia? Porque la Biblia es un libro difícil. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy aquí a la iglesia? Yo traje la mía hoy, pero traje otra aquí que me alumbra, porque casi que no estoy viendo esta. Pero yo traje la mía, ¿saben? En caso de que esa falle, yo tengo esta. Pero ¿cuántos trajeron sus Biblias a la iglesia hoy? La Biblia es el caudal de información que tú y yo necesitamos. Pero pastor, ¿cómo yo voy a entender la Biblia? Pastor, ¿cómo yo voy a entender lo que Jesús me dice? Pastor, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Muy fácil, hermano. Yo no estoy hablando aquí otra cosa que no sea la palabra del Señor. Lo primero que tienes que hacer es seguir congregándote y tomar un discipulado, si todavía no lo has tomado. Aprender más de Dios, para que no seas un siervo inútil, para que cuando llegue el día en que tengamos que presentarnos delante del Señor, el Señor nos diga, siervo malo, inútil, sino que nos diga, bien, siervo fiel,
Sobre lo mucho has sido fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Y cuando el Señor dice ahí, sobre lo poco has sido fiel, administrar las cosas de este mundo, ya sea dinero, millones de dinero, no importa, millones de dólares, casas, bienes, ¿saben qué es eso comparado con las riquezas espirituales? Miren, no es nada. Así que cuando el Señor ahí nos dice, sobre lo poco has sido fiel, mis hermanos, ¿cuánto más no serán nuestras riquezas espirituales? Piensen en eso. Porque cuando Dios te llama, también despierta el deseo de querer ser un discípulo. Yo me acuerdo cuando yo yo estudié electrónica. Yo reparaba los aparatos estos, los amplificadores, radios, televisores, de todos esos aparatos yo reparaba. Y yo me acuerdo que yo estudié la electrónica, la parte teórica, bien difícil porque hay que estudiar mucha física, hay que estudiar matemáticas que no me gustan, entre otras asignaturas que son difíciles. Aparte de comprender cómo funcionan los diferentes componentes que tiene un televisor o un radio o lo que sea. Y los voltajes con los que trabaja, que es mucho más difícil. Gracias a Dios, Dios me puso en mi camino una persona que supo cómo enseñarme. Y a mí me gustaba en ese tiempo, por supuesto, muchas cosas. Me encantaba jugar, me encantaba fastidiar, me encantaban muchas cosas. Pero yo renuncié a todo eso para poder someterme a las enseñanzas que este hombre me daba. Porque sabía que lo que él podía darme, nadie más me lo iba a dar. Y miren, mis hermanos, cuando Dios te llama, Dios también te va a capacitar para la tarea que tú vas a hacer. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo estoy convencido, estoy completamente seguro que si Dios te llamó, algo Él quiere que tú hagas. Yo no sé qué va a hacer. Quizás no seas pastor, quizás no seas cantante del coro, quizás no seas, no sé, un evangelista, pero algo Dios quiere que tú hagas. Si Dios te ha llamado, Dios quiere que algo tú hagas. No es solo para que vengas y te sientes en un banco y escuches domingo tras domingo las predicaciones, los cantos, etcétera. Algo quiere Dios que tú hagas y Dios está dispuesto. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Él tiene poder para enseñarte y capacitarte. Y Él despierta en ti ese deseo de ser un discípulo. Un discípulo no es más que un alumno, mi hermano. Ser un discípulo de Jesucristo es ser un alumno y tenerlo a Él como el maestro. Ser un discípulo de Cristo es ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Alguien que está dedicado, ha dedicado todo su interés a uno que abraza sus principios, que cree su doctrina y sigue su ejemplo. Yo estoy seguro que ya tú tienes que haber dejado algo. No importa qué, pero algo. Yo estoy seguro que si a ti te hubiesen dejado, tú hubieses estado haciendo algo en tu casa hoy. ¿Verdad que sí? Ay, hubiera estado cortando el césped, hubieses estado arreglando la llave esta de la cocina que a lo mejor estaba goteando, o a lo mejor necesitabas cortar un palo que se estaba cayendo. Algo tú tenías que hacer en tu casa. Algo tú dejaste hoy que hacer. Y estás aquí hoy y Dios está presto a enseñarte. Dios está presto a capacitarte. Ser un discípulo de Cristo, mi amado hermano, es recibir su divina enseñanza. Es una condición expresa e indispensable para la salvación. Sí, porque hay muchos pastores y muchos evangelistas que le dicen a la gente: ustedes son pecadores, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan a Cristo, pero no tienen la gente ni la idea de cómo hacerlo. Y ahí es donde entra la enseñanza de Cristo, ser un discípulo. El cómo voy a hacerlo, el cómo voy a llegar de aquí hasta aquí, que mucha gente no sabe. Y hoy es el día en que tú puedes aprender esto.
Hermano, todos hemos pecado. Y todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Todos tenemos la necesidad de arrepentimiento. Esto es lo que iba a decir. Y cuando esto llega, es tiempo de que dejemos lo que somos para continuar aprendiendo de Cristo. ¿Cómo entonces puedo llegar a ser salvo, pastor? Hay un solo modo. La Biblia me enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Iglesia Bautista, unidos en Cristo, no es el camino, ni la verdad, ni la vida. La Iglesia Bautista, unidos en Cristo, no murió por ti en la cruz. La Iglesia Bautista, unidos en Cristo, ni el pastor Alfredo hizo nada en la cruz para que tú fueras salvo. ¿Sabes quién fue el que lo hizo? Uno solo, Jesucristo. Y como digo la Iglesia Bautista Unidos en Cristo, estoy diciendo cuánta iglesia hay por ahí regada. No importa cuál. No hay forma de llegar a Jesucristo no hay forma de obtener la salvación si no es a través de Jesucristo. No hay forma. Ninguno hay. Y eso lo aprendemos en la iglesia. La Biblia nos enseña esas cosas. Jesús nunca dejó a sus discípulos falta de información. Si usted lee, por ejemplo, en Mateo 4, 19, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Estoy aquí enredado con la tecnología. Y les digo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué ustedes ven? Jesús les dijo a ellos, síganme. Y ellos comenzaron a seguir a Jesús. Pero había un propósito. ¿Ustedes pueden ver cuál es? ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Hacerlos qué? Pescadores de hombres. Ese era el propósito. Y quizás tú vas a decir, no, yo no sé hablar. Yo no sé predicar el evangelio. Yo no tengo palabras para eso, pastor. Yo me siento que no sé qué le voy a decir. Y si usted está sintiendo esto hoy en tu corazón, déjame decirte, tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Si tú estás sintiendo esta duda hoy en tu corazón, si tú te estás diciendo, bueno, yo no tengo palabras para eso, el pastor está diciendo eso, pero yo no sé cómo hacer eso. Yo no tengo ni idea, yo no tengo palabras, yo no tengo el carisma para hablarle a nadie y que la gente se arrepienta. ¿Y ustedes creen que Andrés y Pedro sí lo tenían? Porque él los llamó ahí en ese momento, a ellos dos. Pero había un propósito, enseñarlos, que ellos fueran sus discípulos. Me encanta la pregunta esta que yo me hago cada rato. ¿Por qué Jesús, en lugar de llamar a Andrés y a Pedro a creer en Él, los llamó a seguirle? ¿Ustedes han pensado en esto? Jesús le hubiera podido decir a Pedro y a Andrés, venga, crean en mí. Pero fíjense que las palabras de Jesús fueron, síganme. ¿Para qué? Para ser los pescadores de hombres. Porque ellos eran pescadores, pero el deseo de Jesús es que se convirtieran en pescadores de hombres. Gente que predicara el evangelio. Dios te está haciendo el mismo llamado a ti hoy. Y si tú te estás diciendo a ti mismo, yo no tengo palabras, yo no tengo tiempo, yo no sé nada, yo no sé cómo leer la Biblia, pastor, yo no entiendo. Hermano, estás en el principio entonces hoy. Y déjame decirle que no estás solo y que Dios quiere que tú aprendas, que tú seas su discípulo y que tú llegues a ser el discípulo amado también. Porque Dios te ama como la única persona en este mundo. ¿Sabías eso? Tú eres pecador, yo soy pecador, todos hemos pecado, estamos quitados de la gloria de Dios. Pero Dios nos ama con un amor entrañable. Y ese amor con el que Dios nos ama es el que nos permite a ti y a mí aprender las Escrituras, aprender lo que Dios dice, aprender cómo llegar a ser un verdadero discípulo. Alguien que sea también
un pescador de hombres. Alguien que promueva el Evangelio de Jesucristo. Porque hemos sido llamados por Él con ese propósito. Sabemos que la palabra de Dios muchas veces cuando Jesús habla en parábolas, ¿verdad? Habla de esta manera y a veces las parábolas nos cuestan un poco de trabajo. Me costó mucho trabajo entender un suceso que estudiamos hace ya algún tiempo aquí en la iglesia. La conversación entre la mujer sirofenicia y Jesús. Yo no entendía bien esto, qué significaba. Cuando Jesús le dijo, no está bien darle de comer a los perritos antes que a los hijos. Y la mujer le dijo, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Recuerdan esta historia de la Biblia que ocurrió con Jesús y aquella mujer? Esa historia fue un sermón del Día de las Madres de este año. Y a mí me costó un trabajo entender aquello hasta que el Espíritu Santo me dijo qué es lo que significa. A veces nosotros no a veces, constantemente necesitamos la guía, la iluminación del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. No es algo que ocurre, no es algo que les va a dar a los que no son cristianos o a los que no tienen el Espíritu. No, es Dios el que abre el corazón y deja caer la preciosa semilla. Por ejemplo, una persona que es un inconverso que es un ladrón, va a leer las Escrituras donde dice, es pecado robar. Y la persona va a decir, wow, tengo que dejar de robar, porque eso es malo, ¿verdad? O si en la Escritura dijera, es malo ir por la carretera y llevarse las luces rojas. Tú vas a decir, bueno, a mí me gusta llevarme las luces rojas cuando estoy apurado, pero no deja de ser peligroso. Es malo robar. Y quizás un ladrón va a leer eso en la Escritura y va a decir, bueno, esto es malo. Y en algún momento va a dejar quizás de robar. Pero esta persona no va a ser salvo por dejar de robar. Hay que ir mucho más allá. Y ahí es donde entran entonces las enseñanzas de Jesús. El llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Que por dejar de hacer cosas malas no es que tú vienes a ser salvo, sino que vienes a ser salvo precisamente porque la obra del Espíritu Santo en ti es la que obra para vida y para vida eterna. Nosotros no podemos entender la Escritura a menos que el Espíritu Santo nos abra nuestra mente. Hace algunos años, cuando digo algunos años, en los años bien para atrás, un pintor famoso llamado Rafael de Sanzio no terminó una de sus pinturas y los hombres de aquel tiempo, los jefes de aquel tiempo, pues le exigieron a sus discípulos de Rafael que terminaran la pintura. Y uno de los discípulos de Rafael le dijo a aquel hombre que estaba apurándolos, mira, si yo tuviera el espíritu de Rafael, yo terminara rápidamente todas estas pinturas, pero no lo tengo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nos convertimos en discípulos del Señor y aprendemos lo que el Señor nos da para que aprendamos. Y estas cosas, precisamente, una de estas cosas es que el llamado de Dios para nosotros es ser su discípulo, pero su discípulo para aprender la salvación. Nosotros no podemos pretender estar en calidad de maestros, sabiendo que somos simples alumnos. Debemos aprender del buen maestro. Él es el buen pastor y las enseñanzas las ha compartido de manera que solo Él puede explicárnoslo. Por mucho que yo hable aquí hoy acerca del Evangelio y por mucho que yo diga hoy aquí acerca del Evangelio, si el Espíritu Santo no abre tu corazón, nada va a pasar. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. El Espíritu de Jesucristo
El discípulo de Jesucristo está siempre dispuesto, debe estar siempre dispuesto a que el Señor ocupe el primer lugar en su vida. Jesucristo debe ser mi prioridad, ocupar el primer lugar en mi vida, por encima del amor que le profeso, ya sea a madre, a padre, a mujer, a hijos, a hermanos, aún hasta mi propia vida. La Biblia dice ahí en Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que nosotros tenemos que aprender a someternos a las enseñanzas de Jesús. Tenemos que aprender a venir debajo de Él y aprender todo lo que viene de Él. Buscar de Él. Y olvídense, hermanos, Dios irá añadiendo todo lo que tú necesitas. También en el llamado de Dios, mi amado hermano, Dios despierta el deseo de servirte. Es decir, que en el llamado de Dios, Dios hace lo primero. Dios te llama para que tú le sigas. Lo segundo, Dios te llama para que tú aprendas de Él. Aprendas cómo es la salvación. Aprendas qué es lo que Él ha hecho por ti. Y en tercer lugar, que sobre la base de todo eso que has aprendido siguiéndole, entonces le sirvas. ¿Qué sentido tiene que nosotros pues vayamos y pasemos un curso de electricista, pasemos un curso de chofer, pasemos un curso de lo que sea y después nunca más lo hagamos? Hoy en día las mismas compañías, las mismas empresas que nos contratan a nosotros, tú estás trabajando ahí, se desocupa una plaza de otra cosa, ¿verdad? Y ellos necesitan a alguien, pero no quieren buscar a alguien de afuera. ¿Saben lo que hacen? Te agarran a ti que estás un poquito más abajo, te mandan a pasar un curso, te dan un entrenamiento y te ponen a hacer esto. No sé cuántos aquí le ha pasado así. A mí me pasó eso en varias ocasiones. Ellos te entrenan y te entrenan con un propósito, que tú sigas sirviendo de una manera mejor. Eso es lo que hacen aquí. Pero Jesús quiere también que tú hagas lo mismo. Jesús quiere que tú le sigas, que tú aprendas de Él, para que tú le sirvas mejor, para que tú cada día continúes. Y esto fue lo que hizo Jesús con Mateo, con Pedro, con Andrés, con Juan, con sus discípulos. Él quiso que ellos le siguieran con un objetivo, de que fueran pescadores de hombres, de que se convirtieran desde un principio en esto que haría que ellos predicaran el Evangelio. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué cosa yo tengo que servirle? ¿Por qué cosa Bueno, porque Él vino a servirte a ti, mi hermano. ¿Sabes que cuando Él vino a esta tierra, Él vino para que tú tuvieras vida y vida eterna? Él vino a servir como sustituto para ti. Porque como dije en el principio, lo que tú y yo merecíamos, que era la muerte eterna, todo esto, por nuestros pecados cayó sobre Él. Ese castigo cayó sobre Él. Y hoy nosotros somos librados de todo eso. Sí creemos en Él. Ahora nos toca a nosotros servirle a Él. Y si vamos a hablar de servicio, usted tendría que entonces leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice que se despojó de todo lo que era. Vemos a Dios despojándose, vemos a Dios naciendo como un ser humano. Imagínense lo siguiente. Imagínense que usted trabaja de cuello y de corbata en un lugar y a usted lo llamen a trabajar en una alcantarilla. ¿Saben lo que es una alcantarilla, verdad? Es por donde pasan las aguas bañales y pasa toda esta... Usted se pone allá adentro, lo pongan a usted a trabajar allá adentro. Esto es lo que ocurrió con Dios. Dios se despojó de toda la alabanza en los cielos, de su trono de gloria, y vino a nacer a este mundo. Un mundo que está plagado de pecado, un mundo que está plagado de mentiras, un mundo que está plagado de desobediencia a Dios. A eso vino. ¿Y vino a qué? Como por si fuera poco, también a morir por ti y por mí. Como si fuera poco, a morir por ti y por mí. Filipenses 2, de 5 al 8, habla del sufrimiento de Jesucristo, pero también más adelante habla de la exaltación de Jesucristo.
Él vino a este mundo a servirnos. Y si Él vino a servirnos, si a ti alguien, si tú reconoces que alguien te ha salvado en un momento determinado de la vida. Hace poco un hermano estaba dando un testimonio aquí. Dice que sus padres, cuando él nació, lo pusieron así literalmente en un latón de basura. Así literalmente, dice que lo pusieron en un latón de basura. Y vino su padre adoptivo, que para él es su padre, un misionero también, y lo adoptó como su hijo. Para él, el respeto hacia este hombre es extraordinario. Aprendió lo que este hombre hizo por él, porque simplemente lo recogió de ahí. Si tú reconoces que Dios ha hecho esto también por ti, usted va a sentir agradecimiento en tu corazón. Si tú reconoces que alguien ha salvado tu vida, usted va a sentir en su corazón el agradecimiento, y este agradecimiento se traduce en servicio. Si tú reconoces que Cristo salva tu vida, ha salvado tu vida o puede salvar tu vida, esto se traduce en agradecimiento. Y este agradecimiento lo podemos traducir también al mismo tiempo en servicio. ¿Cómo le servimos a Cristo? Hablando de Él. ¿Cómo le servimos a Cristo? Viviendo como Él vivió. ¿Cómo servimos a Cristo? Aprendiendo cada día más de Él, enseñando a los que vienen detrás, instruyendo a nuestros hijos, para que generación tras generación ellos puedan conocer y puedan ver las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho por nosotros. 2000 y tantos años después, ¿saben por qué el Evangelio existe? Porque Cristo ha permanecido en el corazón de aquellos que han tenido el agradecimiento en sus vidas, porque Cristo les ha salvado. 3 cosas fundamentales, iglesia. Primero, Cristo te está llamando, o Cristo te ha llamado. Segundo, Cristo, si te ha llamado, también despierta en ti el interés por aprender más de Él, de ser un verdadero discípulo que verdaderamente le siga. Y en tercer lugar, mi amada iglesia, en agradecimiento a su enseñanza y a su llamado, tenemos que aprender a servirle. Hemos sido llamados a servirle. ¿Estás dispuesto tú a servir a Jesucristo? ¿O eres alguien que simplemente quiere vivir la vida cristiana sencilla o pasiva, entre comillas? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Pregunto yo. ¿Eres el tipo de cristiano que verdaderamente ha sido llamado para instruirse y servir? ¿O eres el tipo de cristiano que simplemente quiere sentarse en un banco? Es mi pregunta, porque Jesús no obra así. Jesús no obra para que estés sentado. Jesús obra para que tú estés activo, para que tú le sirvas activamente. Venimos hoy a la iglesia a prepararnos, venimos hoy a la iglesia a aprender para saber cómo predicar mejor el Evangelio, para saber cómo decirle mejor a las personas cómo venir a Cristo. A eso venimos hoy a la iglesia. Y eso se aprende precisamente en el llamado que Cristo nos ha hecho. En el llamado, viviendo el llamado día a día. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por la bendición, Señor, de exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu llamado, oh Dios mío, tú despiertas en nosotros, oh Dios Todopoderoso, el interés, Dios mío, de seguirte, oh Padre. De no quedarnos sentados, Señor, sino de seguirte y seguirte de cerca, haciendo, Dios mío, las cosas que tú quieres que hagamos. También tú despiertas en nosotros el deseo, Dios mío, de aprender cada día, Dios mío, aquellas cosas que son importantes en nuestra vida. Y también despiertas en nosotros, Dios mío, el interés de servirte, el deseo, Dios mío, de hacer cosas para ti. Dios Santo, te rogamos, oh Padre Celestial, que tu iglesia, unidos en Cristo, Señor, pueda, Dios mío, sentir ese deseo de capacitarse, Señor, de seguirte bien de cerca. Sienta, Dios mío, el deseo poderoso, Dios mío, en su corazón de hacer estas cosas.
Dios mío, te rogamos, oh Padre Celestial, que obres con poder en el corazón de mis hermanos, oh Dios Todopoderoso, y los hagas verdaderos siervos, seguidores tuyos, oh Señor, que quieren, Dios mío, cada día aprender más para ser mejores.